Bienvenido a Presagio de Armagedón. Cada viernes, prepárate para un viaje épico a través del misterio, la fantasía y el terror. Con sombras que susurran, héroes que desafían el destino y criaturas que acechan en la oscuridad. Todo narrado con la magia de la ficción sonora. Sumérgete en relatos inolvidables que te transportarán a la época medieval y te harán vivir en carne propia las historias de nuestros enigmáticos personajes. ¿Tienes el valor de adentrarte en este mundo? Dale play y descúbrelo. En una noche fría y oscura del año 1322, en los confines de la ciudad de Temería, una taberna solitaria albergaba a los cansados viajeros que buscaban refugio del frío y la oscuridad que acechaba más allá de sus muros. El aire olía a madera quemada, hidromiel y sudor. Entre risas y murmullos, la puerta se abrió con un chirrido y un viejo envuelto en una capa raída cruzó el umbral. Todos los ojos se volvieron hacia él, pero nadie se atrevió a preguntar. El viejo se acercó a la barra, donde una joven moza lo recibió con una sonrisa cautelosa. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Desea algo de beber? Un hidromiel, por favor. El viejo tomó su bebida y se dirigió a la mesa larga donde un grupo de viajeros compartía historias y risas. Con un movimiento lento pero decidido, se quitó la capa que ocultaba su rostro. Su piel curtida por el sol y las cicatrices que la cruzaban contaban historias de batallas pasadas. Pero lo que más llamó la atención fueron sus ojos de un profundo color lila, como los de los enanos de la montaña de hierro. Atención, aventureros. Les pido que escuchen lo que tengo que decir, pues lo que les contaré puede salvar sus vidas. El viejo sacó de su mochila unos pergaminos desgastados y los desplegó sobre la mesa. En ellos se veía la silueta de un caballero cubierto por círculos mágicos que formaban una maldición antigua. Mi nombre es Guinevere, y soy uno de los últimos descendientes de Palticor, el rey enano bajo la montaña. Lo que ven aquí es la maldición que cayó sobre Astorias, el asesino de dragones y su grupo de héroes. ¿No se dice que ese grupo se convirtió en mercenarios del reino de Moria y actúan desde las sombras? ¿No es esa la historia que corre de boca en boca? ¿Astorias, el líder de los héroes que desapareció hace décadas? El mismo. Pero no desaparecieron por voluntad propia. Fueron maldecidos y convertidos en esclavos de un poder oscuro. Y ahora quiero contarles cómo sucedió para que no les ocurra lo mismo. Guinevere comenzó a relatar la historia de cómo Astorias, el valiente caballero del ducado de Novigrado, recibió una misión del rey Baldur, Corazón de Hierro. Junto a sus compañeros, Gwyn, un enano de clase paladín y sobrino de Palticor, rey bajo la montaña. Renala, la maga elfa adorada en los bosques de Iura por su poder de sanación divino que restauró los árboles sagrados. Y Sir Lordran de Catarina, el arquero humano más temido de la Tierra Media por sus flechas fantasma, capaces de alcanzar a su objetivo sin importar la distancia. Quienes en el pasado se habían encargado de contrarrestar las fuerzas del rey demonio Magnus, señor de la oscuridad. Ahora nuevamente se reunían porque el rey Baldur les pidió que se dirigieran a las tierras de Radagón, donde estaba el antiguo reino de los dragones, del cual ya solo quedaban ruinas tras la gran guerra santa entre humanos, elfos, enanos y dragones por el dominio de la Tierra Media, donde se suponía que la raza de los dragones había sido exterminada por completo. Pero justo allí, últimamente habían sucedido extrañas desapariciones de caballeros encargados de explorar y resguardar el territorio. Esa tarde,
El grupo de héroes se reunió para preparar su equipamiento y buscar los caballos para el viaje. Al día siguiente, partieron hacia las tierras de Radagón, donde el origen de esta fuerza oscura los estaría esperando. Gwyn, ¿cuánto falta para llegar a Radagón? Un par de días, si estos caballos aguantan, aunque por el silencio que reina en estos pueblos, no sé si quiero llegar. Algo anda mal. No hay rastro de vida, ni siquiera de animales. Es como si la tierra misma hubiera sido maldecida. No hay guardias en los puestos de vigilancia y no hay signos de violencia, pero parece que algo les llamó la atención y los hizo caminar justo en la dirección hacia la montaña dorada. Mantengan los ojos abiertos. Donde hay silencio, suele haber peligro. Y más si nos dirigimos a la antigua mazmorra donde se encontraban los nidos de los dragones. Tras 14 días de viaje, el grupo llegó a las ruinas de la montaña dorada, donde una vez reinaron los dragones. Allí, un coro de voces resonaba en las profundidades, como si cientos de almas cantaran en armonía, entonando oraciones de exaltación. En el trono, donde una vez se sentó el gran dragón de la tormenta Veldora, ahora reposaba un dragón blanco, sin escamas, con alas de cristal. Junto a él se encontraban gigantes de piedra vestidos con armaduras de hierro. A su alrededor, cientos de personas y caballeros desaparecidos se arrodillaban en súplica, repitiendo una y otra vez: Oh Dios dragón Vendrick, último descendiente de Veldora, sé benevolente y no nos abandones. Esto es peor de lo que imaginábamos. El dragón, Vendrick, último descendiente de Veldora, los desafió con una voz que resonó como un trueno. ¡Intrusos! ¿A qué habéis venido? Sé que mi presencia os atemoriza, pero es mejor que salgáis de donde os escondéis. El grupo de héroes quedó paralizado por un instante ante la voz del dragón y el aura descomunalmente fuerte que éste desprendía, a la que era imposible hacerle frente. Un miedo sofocante se apoderó de los héroes y estos se ubicaron frente al trono del rey. De cerca se ve frágil. Es un dragón sin escamas. Es raro ver uno, porque no sobreviven mucho tiempo al ser vulnerables a las armas físicas y mágicas. No os dejéis intimidar, atacad. El grupo de héroes, al haber enfrentado con anterioridad a otros gigantes de piedra, decidió atacar su punto débil, el cuello, donde reside el cristal de maná que los mantiene en movimiento, pero se percataron de que la armadura que usaban cubría esa zona. Así que, en ataques conjuntos, dirigieron sus fuerzas a los cuellos de los gigantes, pero no surtió ningún efecto, ni la magia ni el filo de la espada. Necios, no tenéis ninguna oportunidad, y parece que vuestro ego os nubla la visión. El necio eres tú, por creer que unos guardianes te protegerán para siempre. Al intentar acercarse al trono, el caballero Astorias fue alcanzado por el hacha de un gigante, lo que lo hizo perder el ritmo y caer al suelo desde una gran altura. Renala corrió para curarlo y le pidió que la cubrieran a Gwyn y Sir Lordran, quienes plantaron cara a los gigantes. Pero justo antes de poder alcanzar a Astorias para sanarlo, una bola de fuego alcanzó a Renala. Fue tan rápida que nadie logró percatarse de que el dragón tenía el don de la llama eterna. Mientras Renala ardía en llamas, Gwyn y Sir Lordran corrieron a salvarla, pero justo antes de llegar, una columna de lava se alzó, impidiendo el paso. No subestiméis a alguien por su aspecto. Finalmente, el verdadero poder está en la inteligencia.
algo de lo que vosotros carecéis. Astorias se desangraba en el suelo, y los gritos de Renala dejaron de escucharse. Gwyn y Sir Lordran se vieron acorralados en una esquina. Mientras huían, Gwyn vio una estatua enorme de un ángel oscuro que sostenía un pergamino con unos mandamientos. En estos decía: primera regla, respeta a Dios. Segunda regla, enaltece a Dios. Tercera regla, cree en Dios. Sir Lordran, intentemos algo. Tenemos que seguir las reglas descritas en ese pergamino. Puede ser la única manera de sobrevivir. Para detener la ira del dragón, primero se disculparon con plegarias y pidieron con furor que los dejaran irse. Los gigantes de piedra detuvieron su combo de golpes. Luego Gwyn y Sir Lordran se postraron de rodillas y alabaron el poder del dios dragón Vendrick, pidiendo que por favor les explicara cómo era posible que aún hubiera un descendiente de Veldora, a sabiendas de que toda la raza de los dragones había sido exterminada. Antes de que el dragón Veldora tomara la primera línea de ataque, este ordenó que todos los huevos fueran llevados por el pasaje secreto para asegurar que hubiera una descendencia que pudiera levantarse en otra era. El problema es que, en el transporte, muchos fueron interceptados, y solo los huevos más pequeños fueron salvados al poder desplazarlos más rápido. Esto provocó que pocos dragones sobrevivieran, porque no hubo madres que los cuidaran, y al nacer prematuramente, no tenían escamas y enfermaban muy rápidamente, muriendo. Pero un mago seguidor de la raza de los dragones me encontró y me sometió a experimentos para garantizar que sobreviviera. Tras darse cuenta de que nací sin escamas, diseñó un ropaje para protegerme y que no fuera tan vulnerable. Por ello, tengo vestiduras de un rey mago. Finalmente, este mago murió de vejez, y yo decidí retomar el reinado de los dragones, partiendo a mi antiguo territorio para tomar el trono. Gwyn y Sir Lordran apreciaron la historia de Vendrick y entendieron que estaban ante el futuro gobernante del mundo. Astorias se arrastró hasta el lugar donde estaban arrodillados y con sus últimas fuerzas se colocó en posición de súplica, pidiendo a Vendrick que lo salvara para convertirse en su sirviente. El ducado de Novigrado tuvo relaciones con los dragones en el pasado, y yo tengo en mi poder las llaves de la bóveda de tesoros donde está la corona del rey Veldora, que fue tomada como trofeo de victoria y quedó en manos de mi familia. Prometo que, si creéis en mí, os convertiré en mis servidores, pero os obligaré a dejar atrás toda vuestra historia y logros de guerra para actuar bajo las sombras. Todos asintieron, y les fue ocultado el rostro bajo una máscara con la marca del dragón. Además, marcaron sus cuerpos con el círculo mágico de su misión. Esta marca significaba que los esclavos no podían negarse a seguir órdenes, porque un hechizo de tortura se activaba, dejándolos inconscientes de dolor. La primera misión que les fue encomendada a los antiguos héroes fue recuperar los tesoros más importantes del antiguo reinado de los dragones. En el camino, tuvieron que acabar con familiares y conocidos que se entrometían en la misión del rey. Astorias tuvo que asesinar a Liforian, su padre, el general del escuadrón de élite. Aunque no se dio cuenta de que se trataba de Astorias en un primer momento, Liforian reconoció sus tácticas de ataque y supo que era su hijo maldecido. No hubo oportunidad de hablar. Astorias no emitió ningún sonido y terminó su trabajo sin dudar, ni que le temblara la espada. Una vez saqueado el castillo del ducado de Novigrado, el grupo de héroes comenzó con la red de venganza, atacando los castillos de noche y acabando principalmente con los soberanos y sus hijos. La noticia no tardó en llegar a oídos de todo el mundo, provocando que la élite huyera de sus naciones y se refugiara en el extranjero con un bajo perfil. No pasó más de un mes, y ya el continente se había quedado sin mandatarios para dirigir.
Así que se pronunciaron cabecillas militares que eran enviados directamente por el rey dragón Beldrick, creando un juego de roles en el que se disimulaba la manipulación mental con estrategias de guerra que supuestamente ayudaban a contrarrestar la avanzada de los enemigos. 100 años después, los únicos que aún recordaban los nombres de Astorias, Renala, Gwyn y Sir Lordran, eran sus hijos o parientes que habían sobrevivido al exterminio. Entre ellos estaba, por parte de la sangre del enano Gwyn, el viejo Gwynebere, uno de los herederos al trono y quien se creía había muerto en batalla al oponerse al mandato de Moria. Este pergamino que encontré en las ruinas donde el mago había criado al joven dragón Beldrick contiene información sobre cómo se puede deshacer la maldición. Se trata de revelar la verdadera identidad del dragón Beldrick y seguir las reglas de su misión. Así que Gwynebere explicó su plan, enseñando la ubicación de la forja sagrada, donde se fabricaban las armas capaces de atravesar cualquier dragón. Con el tiempo, reunió fuerzas de cientos de hombres en secreto, pero antes de poder hacer nada, al dirigirse con su ejército, en la entrada de la montaña de hierro lo esperaban los 3 antiguos héroes. Aquí, Gwynebere les reveló los pergaminos que demostraban que el rey dragón Beldrick de la sabiduría realmente era un cadáver poseído por el alma del mago que una vez crió a Beldrick, pues este dragón no sobrevivió a la enfermedad y antes de morir transmutó su alma al cuerpo del dragón, heredando entonces poderes de mago y ninguno de dragón, ya que ni siquiera podía volar. Esto lo descubrió Gwynebere en sus observaciones constantes al buscar rastro de su tío Gwyn, lo que permitió entender cuáles eran las debilidades inmediatas, pues un mago solo puede dominar uno de los 4 elementos, y si en su momento usó bolas de fuego y columnas de lava, no quedaba duda de que era muy frágil a la magia de hielo y agua, así como a ataques físicos. Los héroes maldecidos se negaron a aceptar esa información y atacaron al grupo de combatientes liderado por Gwynebere. Pero antes de poder intercambiar golpes, una sacerdotisa se quitó su manto y lanzó su bendición sobre los antiguos héroes. Estos cayeron al suelo, pues se trataba de la misma diosa monarca de los elfos, quien sacrificó su inmortalidad para retirar la maldición. Así, lograron avanzar a las profundidades de la montaña de hierro para encender la forja sagrada y preparar su armamento en contra del falso rey dragón Beldrick. Una vez el ejército estuvo listo para la guerra, se embarcaron en el viaje hasta la montaña dorada, antiguo reino de los dragones. Allí, las puertas estaban abiertas, como si esperaran invitados. Al llegar a la recámara principal, los gigantes de piedra estaban en el centro, y el rey en su trono. El grupo de Gwynebere se presentó y expuso sus hallazgos sobre la mentira que era el rey dragón. Para ustedes es necesario aferrarse a una mentira para poder ganar confianza. Parece que no aprendieron nada de sus antepasados. Aún sabiendo mi debilidad, es poco probable que me planteen cara, pues mi poder está al nivel de un dios. Así que no les doy la más mínima probabilidad de herirme. El ejército no se dejó intimidar y ejecutó las reglas del juego que quedaron guardadas en un pergamino de aquellos que cayeron en la trampa de la montaña. Todos, primero, pidieron disculpas por atreverse a entrar en la montaña dorada. Luego, ofrecieron una ofrenda que consistía en las escamas del viejo rey Beldora, que se habían resguardado en las murallas del castillo de Moria para darle mayor protección en caso de que un proyectil fuera lanzado. Después, enaltecieron su gran poder de fuego y ofrecieron el báculo más poderoso para potenciar hechizos, del cual no había otro igual en todo el mundo. Luego, cantaron los coros de alabanza que fueron escuchados a las afueras de la montaña, y finalmente creyeron en la sabiduría del dios dragón, demostrando su misión.
No alzaron sus armas, aunque tenían las armas de los gigantes de piedra en el cuello. Sabían que si cumplían las reglas, la benevolencia de Dios impediría que los asesinara. Así, dejaron vulnerable al dragón, pues era muy crítico en mantener su palabra. El grupo de Guinevere quedó preparado en la mitad de la recámara. Toda la estrategia dependería de reaccionar y en un único ataque lograr asesinar al dragón. Dentro del ejército de Guinevere había decenas de magos de agua que causaron una inundación. Los clérigos lanzaron la bendición de la respiración acuática, impidiendo que murieran ahogados. Y finalmente, los guerreros y paladines impidieron que los gigantes de piedra se interpusieran. La batalla central se dio entre Guinevere y el dragón Beldrick, quienes se enfrentaron entre las corrientes de agua y el tifón que se había creado por la inundación. Intercambiaron múltiples golpes físicos, pues el falso dragón, que era un mago, no podía utilizar su magia de fuego. Así que, tras herirse de gravedad, el mago cayó al fondo y el enano Guinevere lo buscó para rematarlo. Allí el mago le tendió una trampa e intentó transmutar su alma para apoderarse de su cuerpo, pero no lo logró, pues Guinevere usó un hechizo llamado Jaula de Hierro, que encadenaba su alma y no era posible tomarla. Así que el alma del mago quedó nadando en el tifón y encontró refugio en la estatua del ángel oscuro que sostenía el pergamino con los mandamientos. El agua se drenó y todo se logró divisar con calma. Todos presenciaron la caída del mago, ahora convertido en estatua. Guinevere, desde entonces, fue maldecido por su alma debido a la jaula de hierro, impidiendo que su alma dejara su cuerpo. Así que se convirtió en un errante que va contando la historia, impidiendo que otros cometan el error de acercarse a la mazmorra y caer ante la supremacía de un falso dios. Y así, la leyenda de Astorias, Renala, Gwyn y Sir Lordran quedó grabada en los anales de la historia, no como héroes, sino como advertencia. Porque en un mundo donde los dioses y los dragones caminan entre los hombres, la verdadera batalla no siempre es contra el enemigo visible, sino contra las mentiras que nos ciegan. Es así como llegamos al final de este episodio de Presagio de Armagedón. Pero la oscuridad nunca descansa. Si te ha gustado, suscríbete y acompáñanos cada viernes para descubrir nuevas historias de misterio, fantasía y terror. Comparte este viaje con otros valientes y déjanos tus comentarios. Queremos saber qué te ha parecido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, mantente alerta, porque el destino siempre tiene un presagio para ti.